Cordial saludo, queridos hermanos de Emaús, encuentro semanal de crecimiento en la palabra. Qué importante que vayamos profundizando en el misterio de Dios a través del tiempo de la Cuaresma. Quisiera recordar toda la pedagogía que la liturgia de la palabra nos va presentando. El primer domingo tuvimos el Evangelio de las tentaciones del Señor en el desierto. Entonces profundizábamos en la figura del desierto, el desierto como la realidad geográfica donde hay penurias, situaciones extremas, pero también espiritualmente el desierto entendido como la realidad espiritual que nos hace comprender que lo único necesario en la vida es tener a Dios, que lo demás, absolutamente todo es pasajero, es transitorio, es fugaz, es finito, todo se acaba, todo pasa, menos Dios. Y el hombre, creado a su imagen y semejanza, llamado a la vida eterna. Y la vida eterna consiste en que conozcamos a Jesucristo, enviado del Padre. El domingo precedente escuchábamos ese bellísimo relato de la transfiguración, Jesús que va a la montaña. Entonces, desierto y montaña. Y esa narración nos indicaba cómo cuando el hombre busca de Dios tiene que ascender, y en todo ascenso hay un sacrificio, hay una tarea de esfuerzo, de abnegación, de renuncia, de sobreponerse ante el cansancio, ante las dificultades. Y decíamos cómo la transfiguración es de alguna manera un anticipo glorioso de lo que será la futura gloria eterna del cielo. Si Dios nos creó para Él, y como dice San Agustín, nuestro corazón vive inquieto hasta que no descanse en Él, es importante entender que nosotros estamos llamados desde siempre y para siempre a la vida eterna, a la salvación, al cielo, a la inmensidad de Dios. Esa es la transfiguración. E indicábamos cómo la palabra transfiguración viene del término metamorfosis. Metamorfosis, un cambio de forma. Y podríamos decir, la Cuaresma en ese camino que nos hace vivir hacia la conversión es una metamorfosis espiritual. Es llegar a tener la imagen de Cristo, la estatura de Cristo como enseña el apóstol San Pablo. Y en este domingo próximo vamos a leer el Evangelio de San Juan en el capítulo 2, versículos 13 al 25. Vamos entonces a centrarnos en la lectura de este texto sagrado. San Juan 2, 13 al 25. San Juan 2, 13 al 25. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes. Y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaban en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba a ellos porque los conocía todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Desierto, montaña,
templo. Podríamos hacer esta relación espiritual. El desierto nos pone a nosotros en el contexto de lo que es nuestra realidad, de lo que tenemos que ser nosotros, ciertamente como personas libres de todo afecto desordenado. Una persona consciente de su limitación y confiando en Dios, entonces empieza un ascenso en su vida espiritual. O mejor, en ese ascenso va descubriendo la realidad de su ser y de su trascendencia. Pero, ¿para qué toda esa trascendencia y esta realidad divina en nosotros mientras vivimos aquí en este mundo y en esta temporalidad? Para ser testigos. Por eso es la importancia del crecimiento en la fe. Porque cuando nosotros avanzamos en el proceso de fe, estamos sencillamente haciendo una profundización de nuestro ser cristiano, pero nos hemos de proyectar en la vida pastoral en función de los demás. Porque si la iglesia existe para evangelizar como enseñaba el Papa Pablo VI, San Pablo VI, y la evangelización la realizan los bautizados, fieles laicos y pastores, la evangelización no es otra cosa que la dicha de la iglesia de anunciar que Jesucristo murió y resucitó. Y si la transfiguración fue un anticipo de la resurrección, y el templo es signo de la presencia permanente y salvífica de Dios en su pueblo, cada persona está llamada a ser, como templo del Espíritu Santo, un signo clarísimo de la acción de Dios. Fíjense ustedes la comparación que hace el Evangelio. Los judíos están pensando en el majestuoso templo de Jerusalén, cuya primera construcción se hizo en tiempos del rey Salomón. Después se hace la reconstrucción cuando los judíos regresan del destierro en Babilonia en el año 540 a.C. Y en tiempos de Jesús están haciendo una segunda reconstrucción. El templo de Jerusalén era la gloria visible de Israel, su orgullo nacional. Pero Jesús está hablando del templo de su cuerpo. Destruyan y en 3 días lo repararé, lo reconstruiré, la resurrección, su glorificación. Vamos a pensar en lo que es nuestra condición corporal. Juan Pablo II redescubrió un tema muy importante en la teología del cuerpo, de la corporeidad. El templo del espíritu es el cuerpo, la persona. Platón en su filosofía hablaba del cuerpo como cárcel del alma. En el Evangelio hay un anuncio totalmente distinto. Nosotros, al ser bautizados, nos constituimos como en templo, en morada de la majestad de Dios. De ahí que en los ritos exequiales de los bautizados, el sacerdote al final, después de asperjar, inciensa el cadáver para honrar una persona que fue templo de la divinidad, del Señor, del Espíritu Santo. Por eso nosotros debemos tener un respeto debido y digno por nuestro cuerpo, la preservación de la salud, el cuidado en una alimentación sencilla pero digna, en el descanso suficiente. De allí que en ese cuidado nosotros aprendamos que Dios nos da la posibilidad de servir, pero lo hacemos a través de nuestra visibilidad, y la visibilidad se da con el cuerpo. Ya después de que termine en la muerte la visibilidad, sigue un camino distinto. Es la trascendencia, es la presencia en la eternidad de Dios. Pero fíjense ustedes cómo se ha tergiversado el respeto al cuerpo por el culto al cuerpo. Entonces ya no es en función de la presencia del Espíritu en nosotros, sino de una estética exagerada y de una vanidad desbordada. Entonces la figura corporal para muchos cuenta, no como un cuidado digno y aseado, higiénico, respetuoso de lo que debemos ser y presentarnos ante los demás, sino una figura que quiere cautivar a los demás, que se quiere volver una atracción visual. Y en eso nosotros tenemos que ser cuidadosos, porque si bien es cierto que el cuerpo se respeta, nosotros no podemos vivir esclavos del cuerpo, de la figura. La vanidad es un pecado que enceguece, que oscurece la capacidad de ver a Dios y de discernir lo que corresponde realmente
a la vida del ser humano. Casi que podríamos decir cómo cuando Jesús expulsa a todos estos mercaderes del templo, les está diciendo, miren, respeten su vida, no solamente este templo físico, majestuoso, donde está el arca de la alianza. Cuiden su cuerpo, no dejen que su vida se llene de vendedores de palomas, de bueyes, de cambistas de monedas. Es cuando nosotros vamos dejando que la vida se llene de fantasmas, de ventas pecaminosas, de muchas realidades que nos apartan del misterio de Dios. Qué importante es que nos examinemos. Por ejemplo, qué tanto respeto tenemos por nuestra conciencia, por la imaginación, por lo que vemos, el cuidado de los ojos, de la visión, de lo que percibimos en la realidad exterior. Qué tanto nos esforzamos por evitar el pecado. Qué tanto nos cultivamos en las virtudes como la castidad, la pureza, la continencia. ¿Será que nosotros somos de los que le damos rienda suelta a todas las apetencias de la carne, la gula, la pereza, la lujuria? Es decir, todo lo que el organismo va pidiendo. Es que somos nosotros, seres inteligentes, quienes gobernamos en nuestro cuerpo. Y no pueden ser las apetencias carnales las que dominen en nosotros y sofoquen el fuego del Espíritu que tiene que brillar en nosotros y arder en nosotros gracias al bautismo y a la confirmación. Tiene que haber un equilibrio y recuerden que la virtud siempre está en la mitad. Todo exceso, toda exageración se vuelve algo nocivo. Cuando hablamos del respeto al cuerpo, es la dignidad. Es saber que si es templo del Espíritu, se trata con dignidad. Se come lo necesario, se duerme lo suficiente, se descansa lo debido. Pero más allá, pasando ese límite, nos volvemos esclavos de las pasiones que esclavizan sencillamente. Qué importante es entonces que nosotros tomemos conciencia a lo largo del camino de la Cuaresma, desierto, montaña y templo, que Dios nos quiere a nosotros perfectos como Él es perfecto. Y no hablo de la perfección de la divinidad del Señor en su ser de Dios, sino la perfección como la búsqueda de la santidad, porque la mejor manera de sentir que nosotros nos realizamos es en el misterio de la santidad. La santidad es como el culmen del desarrollo pleno de todo lo que es un ser humano, en sus facultades humanas, espirituales, intelectuales, afectivas. Un santo verdadero es un humano pleno. Por eso, queridos hermanos, que al vivir este tiempo de la Cuaresma, nosotros nos podamos sentir motivados, sinceramente, a anhelar la santidad. Vamos ya casi por la mitad del tiempo cuaresmal, se avecina la Pascua, que ojalá sea una celebración gozosa y festiva de la realidad de nuestra fe. Que el Señor a todos les ayude, que a todos nos bendiga, que nos permita desear la vida del cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.